Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, te hago un resumen de las mejores noticias de marketing digital y redes sociales de la última semana. Y ojo, que las noticias son, como no, alucinantes. Por ejemplo, te hablaré de Citizen, la red social de emergencias que está triunfando en los Estados Unidos. Y de otra app llamada Shein, una alternativa a TikTok que está llena de contenido plagiado. Y es que TikTok está que se sale. Por eso te hablaré de cómo se está acercando en números a la propia YouTube y que, como no, está pisando fuerte en el marketing de influencers. También te hablaré de que Instagram está preparando un nuevo sticker para quedadas online y algo muy interesante, ya que Facebook planea incluir email marketing en su red social, además de que Facebook Messenger ya permite gestionar los mensajes de las páginas. Además te comentaré una nueva funcionalidad en LinkedIn y que la verificación de Twitter volverá con algunos cambios. E incluso detallaré cómo Spotify ha mostrado la gran oportunidad que brinda el audio digital a las marcas. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Pero ojo, que este vídeo de noticias, el que hacemos cada lunes, tomará unas pequeñas vacaciones hasta septiembre. Así que el vídeo de noticias aparecerá a principios de septiembre. Pero ahora, un poquito de vacaciones. Pues eso, soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Citizen, la red social de emergencias que triunfa en Estados Unidos. Pues sí, curiosos, Citizen es una app que lo está petando. Esta aplicación móvil utiliza información del teléfono de emergencias para ofrecer alertas en tiempo real sobre delitos, accidentes, desastres naturales y problemas de seguridad pública que están teniendo en cualquier lugar de los Estados Unidos. Por ejemplo, Citizen ha permitido a los usuarios seguir desde dentro las protestas raciales en todo Estados Unidos con solo escribir un código postal. Y ojo, que la aplicación utiliza escáneres de alta potencia para sintonizar los canales públicos de respuesta de las radios de la policía y de los bomberos. Y en esta app las comunicaciones se digitalizan, se transcribe el audio y mediante un algoritmo se seleccionan las palabras clave y se transforma en un incidente que se señala en el mapa. Pero la información también pasa por analistas humanos que eliminan paradas de tráfico, emergencias médicas, disturbios domésticos y cualquier incidente que no afecte a la seguridad pública. ¿Te gustaría una app así en tu país? Instagram prepara un nuevo sticker para quedadas online. Eso es, la red social está probando un sticker que, de lanzarse oficialmente, permitirá a los usuarios realizar quedadas online con sus followers. El nuevo sticker llamado Plans está probándose con algunos usuarios en los Estados Unidos y cuando una persona la emplea en sus historias puede añadir una fecha para realizar un encuentro online y dar a los seguidores los detalles para que puedan asistir. Además, estos seguidores podrán ver quiénes de sus amigos se han apuntado a ese evento online organizado por la persona que lo publicó en su history. Y creo que se trata de un sticker muy útil entre amigos, pero también a nivel corporativo, puesto que las empresas podrían crear un evento online para realizar el lanzamiento de un determinado producto o emplearlo para que los usuarios se unieran a un webinar gratuito o a una retransmisión a través de Instagram Live. ¿Te mola la idea? Facebook planea incluir email marketing. La empresa de Mark Zuckerberg ha estado realizando pruebas para incorporar herramientas de email marketing a su plataforma de Facebook Ads. Y es que Meg Coffey, un profesional del marketing digital, publicó recientemente un tweet donde subió una serie de capturas de pantalla donde podemos ver una serie de botones integrados con opciones para dar de alta una cuenta de email marketing en Facebook Ads y también algunas métricas. Aún no se sabe mucho al respecto, puesto que se trata de pruebas iniciales, pero parece que podrás enviar correos electrónicos directamente desde tu cuenta de Facebook Ads y las métricas de los mismos también podrán verse desde esa plataforma. ¿Usarías esta nueva herramienta? Facebook Messenger ya permite gestionar los mensajes de las páginas. Facebook ha añadido una nueva opción que permite a los administradores de páginas
cambiar de cuenta personal a cuenta de empresa en Facebook Messenger. Y de esta manera podrás contestar los mensajes que llegan a la página corporativa desde la propia app sin tener que usar el administrador de páginas. Para ello, tan solo tendrás que mantener presionada por unos segundos la foto de perfil. Esto habilitará una ventana en la parte inferior de la pantalla que te mostrará las otras cuentas gestionadas. De momento ha salido para iOS, pero en los próximos días saldrá también para Android. ¿Te resultará útil? Nueva funcionalidad en LinkedIn. LinkedIn está probando una nueva funcionalidad llamada temporalmente estado actual, que permitirá a los usuarios compartir con sus contactos qué están haciendo o cómo se sienten en cada momento. Los estados se mostrarán con un pequeño resumen de 75 caracteres que, de activarse, aparecerá cuando los usuarios pulsen sobre el perfil de usuario en la app de LinkedIn, tanto para Android como iOS. Desde LinkedIn han confirmado que están llevando a cabo estas pruebas. Además, que han explicado que buscan incluir nuevas características que permitan a los usuarios una mejor representación de su perfil y herramientas de networking que les permitan conectar mucho mejor con la comunidad, ya que, por ejemplo, si un usuario muestra en su estado la asistencia a un evento, sus contactos podrán saber que se encuentra allí y podrán conectar con él en persona. ¿Te gusta esta nueva función? La verificación de Twitter volverá con algunos cambios. La verificación de Twitter, el famoso círculo azul, volverá a poder ser solicitado fácilmente, pero eso sí, lo hará con cambios para que no pueda apropiárselo todo el mundo. Y es que después de un suceso racista de un usuario verificado en 2017, Twitter decidió cerrar su formulario para pedir la verificación y solo las ha otorgado a aquellas cuentas que ellos mismos consideraban que eran relevantes. Pues bien, ahora Twitter parece que traerá de vuelta la verificación con algunos cambios para resolver errores del pasado. ¿Y tú qué? ¿Estás verificado en Twitter? ¿Quieres que haga un vídeo hablando sobre cómo hacerlo? Pónmelo en los comentarios. Spotify muestra la gran oportunidad que brinda el audio digital a las marcas. Spotify celebró la pasada semana el Love Audio Digital 2020, un evento online que profundizó en el poder del audio digital y en los retos y oportunidades que ofrece tanto a las marcas, las agencias, como a los propios usuarios. Rodrigo González, director comercial en Spotify España, afirmó que desde 2017 la escucha de audio en streaming ha aumentado en un 63%. Además, la explosión del podcast y de todo tipo de géneros alrededor del podcast se ha incrementado y mucho a raíz del confinamiento. Y también abordó el potencial del audio como formato creativo. Según González, las campañas de audio generan un mayor impacto con una contribución del 27% a las ventas. Sin, la alternativa a TikTok está llena de contenido plagiado. Durante los últimos días, una nueva aplicación de vídeo llamada Sin ha comenzado a aparecer en la parte superior de las listas más descargadas tanto en la tienda de Apple Store y en la Google Play. Incluso, ojo, superando a nombres como Instagram, YouTube o incluso TikTok. Pues bien, resulta que Zin es una copia casi idéntica de TikTok y ambas aplicaciones son producto de gigantes tecnológicos chinos. Sí, esta también es una aplicación china. Y la mayor diferencia es que Zin, en un esfuerzo por atraer nuevos usuarios, actualmente está pagando, está pagando dinero a las personas de los Estados Unidos y Canadá para ver vídeos e invitar a sus amigos a unirse. Pero ojo, que también ha sido acusada por plagio de contenidos, ya que está llena de vídeos que parecen haber sido robados de los grandes creadores de TikTok. Veremos cómo acaba todo. YouTube y TikTok a la par entre los más jóvenes. Un estudio elaborado por la compañía Custodio ofrece datos muy relevantes sobre los hábitos de consumo de contenidos digitales por parte de los usuarios más jóvenes, menores de 15 años, en 3 mercados, tanto Estados Unidos, el Reino Unido y España. Y los datos en nuestro país son muy relevantes y demuestran que entre los más jóvenes, TikTok ya es casi tan popular como YouTube. De hecho, de media, los usuarios jóvenes pasan casi el mismo tiempo consumiendo vídeos en una plataforma como en otra. Y es que los jóvenes en estos 3 países vieron 85 minutos de media al día en YouTube, mientras que pasaron 80 minutos de media en TikTok. Y me parecen unos datos alucinantes. ¿Y tú? ¿Estás en TikTok? TikTok entra pisando fuerte en el marketing de influencers. Y más de TikTok, ya que cuando hablamos de marketing de influencers,
solemos referirnos sobre todo a Instagram y YouTube, pero aquí, en este espacio, también ha entrado muy, pero que muy fuerte la marca china. Por lo tanto, parece que ahora será un trío el que corte el pastel. Y si no, solamente hay que mirar el reciente estudio llevado a cabo por Takumi, que así lo demuestra. Por ejemplo, aunque los consumidores se sienten mayoritariamente influidos en sus decisiones de compra por los prescriptores que se pasean por YouTube con un 27% e Instagram con un 24%, TikTok con un 15%, no se queda tampoco muy atrás. Y ojo que entre los jóvenes de entre 16 y 24 años, el porcentaje de consumidores que confiesa sentirse particularmente predispuesto a basar sus decisiones de compra en las recomendaciones de los influencers de TikTok llega, ojito, al 35%. Alucina mandarinas. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. Como te he dicho, la semana que viene no habrán noticias. Ahora dejamos este espacio hasta principios de septiembre. ¿Nos esperarás? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Hay alguna noticia que te haya molado más? Me lo puedes poner en los comentarios. Me encanta leerte. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.